Cordial saludo tutor y compañeros, mi nombre es Luz Estefany Caro García, pertenezco al curso de pintura digital y en esta ocasión vamos a hablar sobre Henri de Toulouse-Lautrec. Henri de Toulouse-Lautrec nació en 1864 en el castillo de Albi, en el seno de una familia de la nobleza. En su familia, pues como era habitual en muchas dinastías de la antigua aristocracia, estos matrimonios generalmente se concertaban entre parientes para evitar que hubiese división pues generalmente en su fortuna y para evitar divisiones territoriales y así asegurar que el nivel de aristocracia fuera el mismo. Este fue el caso de los padres de Lautrec, el señor Alphonse de Toulouse-Lautrec Montfort y Adèle Tapie de Celeran, que era su madre. Ellos eran primos en primer grado y pues esto, como ya lo sabemos en la actualidad, genera malformaciones congénitas. La endogamia en este caso condicionó bastante la salud de Lautrec. Cuando tenía 4 años nació su hermano, se llamaba Richard Constantine, que falleció un año después precisamente por complicaciones y malformaciones genéticas. Por problemas desavenencias, en 1868 sus padres se separaron y Lautrec quedó bajo el cuidado de su madre. Su infancia fue feliz, a pesar de que padeció una enfermedad pues, que afectaba el desarrollo de los huesos y que comenzó a manifestarse alrededor de 1874. Muchos lo llamaron enanismo, pero pues no se supo a ciencia cierta en ese momento qué era. Entre mayo de 1878 y agosto de 1879, Lautrec sufrió 2 fracturas en los fémures de ambas piernas que le impidieron crecer más, y su estatura máxima fue de 1,52. A pesar de que su madre, pues preocupada por su salud y su crecimiento, consultó a numerosos médicos y lo llevó a tomar baños termales y a terapias donde se suponía que lo estiraban para que sus piernas crecieran, esto pues no funcionó y quedó con esa malformación. Desde niño le gustaba mucho el dibujo y trazaba en sus cuadernos escolares muchos bocetos sobre caballos, que era lo que generalmente hacía cuando salía a paseo con su papá antes de que se separaran sus padres. Y pues pintaba esto, pero empezó a ser frustrante más o menos como a los 8 años porque pues, le dolían mucho las piernas y no podía montar a caballo. Entonces pues su papá primero se alejó de él y segundo pues él solo pintaba caballos, que era como lo que más veía en su entorno. Un amigo de su padre, el pintor René Prinsteau, le dio algunas clases particulares pues al ver que él tenía mucho talento en la pintura. En cuanto a su carrera, Toulouse-Lautrec decidió ser pintor y con el apoyo de su tío Charles y varios pintores amigos de la familia como Prinsteau, que fue el que le dio algunas clases particulares, John Lewis Brown y Jean-Louis Forain, fue a vivir a París en 1881. Pues obviamente en esa época vivía con su mamá y se fue a vivir con ella a París, aunque viviera en un barrio de clase media. Ella generalmente no habitaba los sitios donde él estaba, ni iba a los barrios a los que él frecuentaba. Ella permanecía más en el barrio, eh, donde podría llevar una vida más conservadora. Fue alumno de Leon Bonnat, que era un retratista de moda, y cuando se cerró el taller de Bonnat en septiembre del 82, tuvo que buscar un nuevo maestro, que fue en ese momento Fernand Cormon, perdón. En el estudio Cormon se hizo amigo de Vincent Van Gogh, tuvo una amistad con él, y pues con algunos otros artistas muy conocidos como Degas, por ejemplo, que fue uno de sus referentes artísticos, el que más le llamó la atención. En 1884, Lautrec fue a vivir al barrio de Montmartre, donde tuvo vecinos como Edgar Degas. Ese tipo de barrios es de los que hablaba yo ahorita, que pues no eran donde habitaba su mamá, porque obviamente pues no eran del estilo de ella. Ella era bastante conservadora y pues el tema de vivir en un barrio tan alegre y liberal, pues no iba con su educación. Al contrario de los artistas impresionistas, apenas se interesó por el género del paisaje, no era que le llamara mucho la atención. Él prefería más ambientes cerrados, iluminados, con luz artificial, que le permitían jugar con los colores y con los encuadres de forma subjetiva. Él decía que él prefería pintar personas, que prefería pintar como pues sus vivencias y lo que él veía y observaba. Él sentía una fascinación muy especial por los locales de diversión nocturnos, que eran los que más frecuentaba. Los visitaba con mucha asiduidad y se fue volviendo un cliente habitual de algunos de ellos.
Algunos por mencionarlos son el Salón de Rouet de Smolin, el Moulin de Galette, el Moulin Rouge, que es como el más famoso, el de Chat Noir y bueno, entre otros. Todo lo relacionado con este mundo pues incluía la prostitución, constituyó uno de los temas principales en su obra. En sus obras de los bajos fondos de París pintaba a los actores, a los bailarines, a los burgueses y a las prostitutas. Generalmente pintaba situaciones vividas donde pues eran sitios donde se juntaba los pobres y los ricos y no había distinción de clases, aunque en esa época, en el París de esa época, las clases sociales eran bastante marcadas. Bueno, igual que ahora, pero pues antes era más. Generalmente él pintaba, pues, como les decía, la vida cotidiana, mientras se cambiaban las prostitutas, cuando acababan cada servicio, o generalmente cuando esperaban una inspección médica. Mm, los dueños de los cabarets generalmente le pedían que dibujara carteles para promocionar sus espectáculos, eso lo entusiasmó bastante. Y en las noches generalmente él los dibujaba lo que veía en los locales y los iba dejando como sobre las misas, las ilustraciones que hacía, los dibujos. Tuvo grandes amigas, como la bailarina Jane Avril, a la cual le dedicó varios cuadros y carteles. En las siguientes fotografías que la vamos a ver, ahí la vemos en uno de sus retratos que le hizo. Este mundo de vicio y extravagancia fue un refugio para Lautrec, quien se sentía pues rechazado por la nobleza a la que pertenecía por origen. Él nunca se sintió aceptado en esa sociedad, además de, pues, de su condición genética, hacía que se sentía más rechazado. Generalmente en los salones chic no era muy bien visto y en Montmartre pudo pasar desapercibido y pues generalmente lo que todo el mundo sabe de su vida bohemia, allá fue donde le dio renta suelta. Eso, era un hombre muy observador. A él le atraía la gestualidad de los cantantes y de los comediantes y le gustaba ridiculizar la hipocresía de los poderosos, que rechazaban en voz alta los mismos vicios y ambientes que le gustaban en privado. En el día eran los conservadores más elegantes, pero en la noche se convertían en cualquier obrero que iba y se acostaba con las mismas prostitutas. Entonces él se burlaba mucho de eso en sus pinturas y en sus ilustraciones. Pues eso se ve muy marcado en él. Él se consideraba a sí mismo como un cronista social y se mezcló y pintó y fue más que todo el pueblo. Pintó grandes obras como la inspección médica, que ya próximamente la vamos a ver. En 1886 abandonó el estudio de Corbón y arrendó su propio estudio, su propio taller. Él llegó a vender obras y fue reconocido, a diferencia, por ejemplo, de Vincent Van Gogh, que pues no pudo vender ninguna pintura en vida. Su popularidad generalmente se radicó en las ilustraciones que hacía para revistas y carteles publicitarios, más que sobre la pintura en óleo que hizo. Aunque hizo muy buenas pinturas, pues, a mi parecer, no fue tan famoso por eso, sino más por los carteles. En cuanto a la obra de Toulouse-Lautrec se caracterizaba por su estilo fotográfico, al que corresponden la espontaneidad y la capacidad de captar el movimiento en sus escenas y sus personajes, siendo su estilo ya pues muy suyo y característico. La originalidad de sus encuadres generalmente estaba influenciada por el arte japonés, que se manifiesta mucho en las líneas compositivas diagonales y el corte repentino de las figuras por los bordes. Poseía una memoria fotográfica impresionante y pintaba de forma muy rápida, era uno de sus grandes talentos. Su primera influencia fue en la pintura impresionista y sobre todo fue con la figura de Degas. Se dejó influenciar mucho por su trabajo, siguió su temática urbana, alejándose bastante de los paisajes que generalmente era lo que interpretaban en su época Monet o Renoir. Fue fundamentalmente un dibujante e ilustrador. Esas fueron las tareas que básicamente le permitieron subsistir en París, y sus pinturas al óleo pues son comparativamente escasas y apenas las expuso en vida, no fueron como tan relevantes. Acá tenemos algunas pinturas pues que personalmente me gustan y hablando ya como de la crítica personal, considero que tienen un toque muy suyo, muy de observador. Muestra lo que otros a simple vista no ven.
Entonces tenemos en la primera pintura, aquí está el cuadro, se llama Amazona en el Circo Fernando. Es un óleo sobre tela del año 88. Aquí están las medidas. En este momento se encuentra ubicado en el Instituto de Arte de Chicago, en Estados Unidos. En esta obra el artista representa el momento en el que la amazona va a saltar con su caballo. Es una escena como recortada a propósito por Lautrec y muy frecuente en los impresionistas, por influencia de la técnica de la fotografía básicamente. El pintor usó como modelos en esta ocasión a su amante, que era Susan Baladón, y a Monseñor Loyal como maestro de ceremonias o domador, que es el señor que vemos pues aquí en la pintura. En esta segunda pintura que escogí se llama En la cama, el beso. Es un óleo sobre lienzo del año 1892 del neoimpresionismo. Es una colección privada que está en París. Este es bastante interesante para la época y para la actualidad. Formalmente se trata de una composición en la que Lautrec plasma una escena de reposo de dos amigas prostitutas que comparten la cama. Estas eran amigas del pintor y trabajaban en el burdel. En este conjunto de obras generalmente se puede apreciar cierta emotividad en las relaciones de las mujeres con sus compañeras. Estas composiciones de temática lésbica ya se empiezan a dar en la pintura de Lautrec a partir de 1890. Ya que esto era algo frecuente en los ambientes de la época entre las bailarinas y las prostitutas de los cabarets y los burdeles de París. Estas dos mujeres, como lo vemos acá, estas dos mujeres sobre la cama, son pintadas por Lautrec, quien las observa. Obviamente tiene que estar en la escena para poder pintarlas. Tiene una técnica casi puntillista, si nos detallamos bastante en su imagen. Está vinculada al impresionismo y utiliza sombras coloreadas. Aquí nos podemos dar cuenta. Sombras coloreadas y generalmente tiene gradaciones de colores que dan como una atmósfera más tenue, como de más intimidad. El plasma aquí casi como un instantáneo el momento en el que dos mujeres se abrazan y se besan. El artista en este momento Lautrec está mostrando o quiere mostrar cómo en los prostíbulos las mujeres generalmente buscan cariño entre ellas, el afecto. Pues es algo que ellos no encuentran ejerciendo su trabajo como prostitutas, lo buscan dentro de sus mismas compañeras, ese cariño y ese afecto el que les hace falta obviamente en su diario vivir. Generalmente en esta técnica trabajó la temática, predomina una temática emocional, erótica y pues sentimental. Aquí tenemos la tercera pintura, que es bastante interesante me pareció a mí, que ya les voy a hablar al respecto. Bueno, en esta tercera pintura tenemos el óleo del que les hablaba hace un rato, que se llama La inspección médica. Es del año 1894 y es un óleo sobre lienzo. En este momento se encuentra localizado en la Galería Nacional de Washington en Estados Unidos. En esta pintura, pues como podemos ver, hay dos mujeres que hacen fila para que el médico les eche un vistazo o las revise. Generalmente se levantaban sus respectivos vestidos sosteniéndolos por delante y aún mostrando su desnudez de sus nalgas en una fila bastante humillante realmente. Aunque de cierta manera van conservando cierta dignidad, se percibe la preocupación generalmente en el ambiente, ya que es probable que por motivos laborales evidentes estas mujeres pues hayan contraído alguna enfermedad venérea, que en esa ocasión pues era terrible. Se puede asociar generalmente con el color rojo encendido, un rojizo encendido, un color rojo sangre, como rojo de infección. También es un color rojo de pasión, que era el color típico de este tipo de locales nocturnos. Se nota también en los rostros la resignación. Es su trabajo, el más antiguo se puede decir del mundo, pues, eso dicen, y probablemente el más peligroso y aterrador. Sinceramente son pocos los casos de los que trabajan por gusto en este tipo de labores. Si el resultado generalmente de la inspección hubiese sido positivo en este caso, tendrían que ingresar al hospital, pues que es un hospital cárcel, se llama Saint-Lazare, donde van a realizar durísimos trabajos forzados por las crueles monjas que generalmente las mataban a golpes y de hambre, o se tendrían que ver obligadas a seguir trabajando en lo mismo, a pesar del riesgo para la salud y para la salud de los demás. En el caso negativo, pues la cosa estaba muy clara y era seguir vendiendo sus cuerpos hasta la próxima inspección médica.
Después de todo, en el París de esa época era legal la prostitución, solo había que sacar un carnet y someterse a inspecciones periódicas obligatorias, no era más. Cada cierto tiempo, pues en el burdel se hacían filas de este tipo llenas de miedo y esperanza, entre esos agresivos rojos de los locales y del miedo a saber si estaba o no enferma. Ya aquí pasamos de las pinturas al óleo a los carteles, que es de lo que más es famoso Lautrec. Tenemos tres muy conocidos. Tenemos el Moulin Rouge, la Goulet, que es la mujer que está aquí pintada. Fue hecho en 1891, es un grabado de 1,94 por 1,22. En este momento está en el Museo de Toulouse-Lautrec. Este fue el primer cartel realizado por Toulouse y pues no podía ir destinado a otro lugar diferente que al Moulin Rouge. Era el templo del ocio en París, donde ya pues generalmente se exhibía una obra del pintor, y como promoción este fue un cartel hecho para promocionar un espectáculo que emplearía a dos bailarines principales, que aquí los vemos. Está Louise Weber, que era más conocida como La Goulet o su glotonería, que era una mujer que pues era muy golosa, le gustaban muchas cosas y era muy conocida por tomarse de un solo sorbo todos los tragos. Y también el señor Jacques, que es esta silueta que vemos acá. Renaudin era un comerciante de vinos durante el día y bailarín nocturno, apodado Valentin Ledocé, el deshuesado, por su agilidad que tenía en el baile. Ambos personajes ya habían sido protagonistas en el Moulin Rouge y ese fue pues el primer cartel y pues uno de los más famosos. Seguimos con el cartel que se llama Aristide Bruant de 1893. Es una litografía de 1,27 por 92,5. Es una colección particular en este momento donde se encuentra alojado. Aristide Bruant fue uno de los personajes más emblemáticos de Montmartre, especialmente desde su local llamado Le Mirliton, donde generalmente él recitaba canciones protagonizadas por personajes desarraigados y con cierto contenido anarquista. Su aspecto generalmente era identificado con un amplio sombrero, como lo vemos, color negro, una capa del mismo color y una bufanda roja. Eso sí, nunca le faltaba el bastón y en todos los carteles siempre se veía con su bastón. Este cartel sirve generalmente para anunciar la publicación de Le Mirliton, donde se recogían los acontecimientos más importantes del barrio, apareciendo habitualmente pues, en las ilustraciones de Lautrec. En el tercer cartel tenemos Babylone de Alemanisch de 1894. Es una litografía igual de 1,50 por 97. Está en una colección particular en este momento. En 1894 Lautrec recibió un encargo de Victor Jose, es un seudónimo del escritor polaco Victor Dobski, para quien ya había hecho el cartel de la novela Rainy de Joy, para diseñar el cartel publicitario de su última novela, que se titulaba, pues como se llama la obra, Babylon de Alemanisch. Este generalmente que contemplamos acá es el primer estado, o sea, no está terminado, pero al final pues se le añadieron las letras en el cartel, no habían variaciones en las figuras siguen siendo las mismas, el caballo precedido por 3 caballeros y observado por la guardia de una pareja de viandantes. Era bastante atractivo pues para el espectador. Son colores planos, utiliza colores planos, son generalmente un claro recuerdo de la estampa japonesa que ya había revolucionado la pintura desde el impresionismo. Aquí tenemos fotografías no tomadas por él, pero sí protagonizadas por él. Estas fotografías fueron tomadas por Maurice Guibert. Él fue un fotógrafo aficionado francés, más conocido por su amistad con Henri Toulouse-Lautrec. Él era un rico rentier, dueño con su padre de varias propiedades en el distrito 16 en París, de las que obtuvo pues un cómodo ingreso y podía vivir bien. Fue un representante de la compañía Champagne Moet Chardon hasta 1894 y esto lo llevó pues con frecuencia a establecimientos de bebidas y lugares de placer. Fue un fotógrafo autodidacta básicamente y era miembro de la Sociedad Francesa de Fotografía. Maurice es conocido principalmente por sus retratos de su amigo íntimo, pues Lautrec. Aquí lo vemos pues en la primera pintura, aquí está en su atelier con una modelo.
y pues estaban viendo varias pinturas. Este era básicamente pues su estudio, su taller. Mm, es bastante interesante ver la postura de la mujer. No se ve que esté incómoda, no se ve eh, intimidada. Y vemos unos cánones de belleza muy diferentes a los que tenemos ahorita. En ese momento pues era más un símbolo de opulencia y de buena salud, tener un cuerpo fornido, que, que de gordura y de mala salud como lo es ahora. Los cánones de belleza cambiaron bastante y pues y en las fotografías lo podemos ver, en las pinturas lo podemos ver. Entonces acá tenemos un claro ejemplo. Y esta segunda fotografía, aunque pues obviamente Maurice tomó muchas más fotos, esta fue un montaje que hizo el fotógrafo con el mismo pintor, como pintor y modelo. Es bastante interesante que en esta foto pues se le vean bien las piernas, porque si uno se detalla en las pinturas en las que él mismo se pinta, él generalmente no protagoniza sus piernas, porque era algo a lo que él no le gustaba, algo de su cuerpo que él básicamente pues no quería porque nunca se desarrolló y lo hacía verse feo o sí, diferente. Mientras que si vemos los óleos o las litografías, sobre todo las bailarinas, hacían unas piernas muy largas, esbeltas y eran, o sea, les daba protagonismo. Mientras que pues tanto a él como a las personas, digamos, comunes y corrientes, nunca les mostraba las piernas, o sea, siempre les daba muy poco protagonismo o las tapaba. No le gustaba pues mostrarles ni las de él ni las de otras personas, a excepción de las bailarinas, que pues obviamente eso era como su encanto con el tema del baile del cancán. Pues hacían bailes muy rápidos, eh, extravagantes, donde al finalizar pues se levantaban la falda y pues no tenían nada, no tenían nada debajo y pues ese era como su llamativo sexual en los lugares nocturnos en los que iba pues Lautrec. Obviamente esto fue prohibido y ya después la policía obligó a las mujeres a que tenían que tener bragas puestas debajo de las faldas, obviamente. Más como por temas de pudor y cosas que se manejaban en París de esa época. Ya en cuanto al deceso, pues a su muerte, tuvo problemas de alcohol, siempre tuvo problemas de alcohol. Además contrajo sífilis y pues no era raro, ya que pues obviamente él no solo pintaba a las prostitutas, sino pues también les pagaba por acostarse con ellas. Entonces pues en algún momento eso iba a pasar. Eh, el alcoholismo deterioró mucho su salud. Él era muy, pues, le gustaba mucho el trago y había uno en especial del que se obsesionó bastante que se llama absenta, que obviamente ahorita ya está prohibido, pero pues en esa época no. Eh, de esta bebida, muy pocas bebidas han generado la historia que rodeó a la absenta a finales del siglo XIX. Se le conocía como el hada verde porque tenía un particular color verde. Eh, Lautrec lo mencionaba como color verde el oro. Se le conocía así y se le atribuía a este trago pues la destrucción de la mente de una generación de artistas y escritores, dentro de los que está Lautrec, obviamente. Está Vincent Van Gogh, está Charles Baudelaire, Paul Gauguin, Oscar Wilde, Aleister Crowley. Ellos eran bebedores empedernidos de absenta y pues sus efectos alucinógenos generalmente atribuían todo tipo de conductas depravadas. Alejandro Dumas llegó a afirmar que la absenta había matado a más soldados franceses en el norte de África que las balas árabes. Entonces, pues, el exceso de esto y por tanto tiempo, pues, era inevitable que tuviera un final, pues, tan maluco. En 1800, el alcoholismo, pues, como deterioró toda su salud. A partir de 1897 empezó a padecer de manías, depresiones, neurosis y tenía ataques de parálisis en las piernas. Eh, Tuvo que ser recogido en 1897 de las calles a causa de la borrachera. Poco después tuvo un delirio tremens, precisamente por el alcohol. Él empezó a alucinar, perdón, que en su cuarto habían arañas y empezó a dispararle a las paredes. Y luego de esto, pues, lo encontraron muchas veces alcoholizado, ya tuvieron que internarlo en un sanatorio mental. Allí hizo una colección de pinturas sobre circo, pero pues después lo dejaron ir a la casa de su mamá, en las posiciones de esta cerca de los Burdeos. Y ya pues para 1901, en septiembre 9, murió ya postrado en su cama, ya su estado físico pues era bastante lamentable. Entonces pues nada, murió a los 37 años, demasiado joven.
Ya en 1922 su mamá y su marchante abrieron el Museo Toulouse-Lautrec en el Palacio de la Verbier, Albi, y que es muy visitado y reconocido por su amplia colección. Pues este artista hay mucho más que mostrar, pero pues no se puede mostrar en este momento en la exposición. Es un poco a grandes rasgos de lo de su vida. Es una frase que me pareció muy interesante de él, pues se la atribuyen a él. Se dice, la fealdad, donde quiera que esté, siempre tiene un lado bello. Es fascinante lograr la belleza donde nadie más la puede ver. Y ese era uno de sus toques, encontrar la belleza en los sitios más desagradables y recónditos. Entonces esto ha sido todo por esta ocasión. Espero pues haberlos inducido un poco al arte de los trek y que les hubiera gustado y hubiese sido pues, dinámica con las imágenes y demás. Espero vernos en una próxima ocasión. Muchísimas gracias por la atención.